Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerald y bienvenidos nuevamente a mi canal. Como ya sabrán, voy a cumplir 2 meses desde que inicié mi tratamiento con minoxidil para el crecimiento de la barba. Pero en esta ocasión les voy a mostrar cómo me aplico minoxidil y para mí cuál es la mejor manera de hacerlo. Así que no se despeguen del canal porque comenzamos. Bueno, como les iba diciendo, les voy a mostrar cómo me aplico minoxidil y para mí cuál es la mejor manera de hacerlo. Los que me siguen desde que inicié mi tratamiento saben que elegí la marca Folcrest para comenzar. Enseguida les mostraré paso a paso cómo es que yo me aplico el minoxidil para que les sirva de referencia en caso de que ustedes quieran iniciar con el tratamiento. Así que acompáñenme. Para comenzar, lo que vamos a encontrar al abrir nuestra caja de minoxidil viene lo que es el frasco con la loción de minoxidil. Y viene el aplicador, que en este caso es un atomizador, pero ya no encuentro con él. Entonces lo que dicen las instrucciones es que debemos aplicar 1 mililitro de minoxidil cada 12 horas. Y las indicaciones nos dicen que 6 atomizaciones equivalen a lo que es 1 litro de minoxidil. Pero para mí es la mayor desventaja porque como es atomizador puede que te caiga en partes donde no quieres que te crezca vello. Entonces para mí la mejor alternativa es utilizar lo que es una jeringa de insulina. Normalmente estas vienen de 1 mililitro. Como les estoy diciendo, normalmente vienen de 1 mililitro. Entonces para mí es más exacto al momento de aplicar en la zona que quieres que te crezca vello. Y es mucho más manejable al momento de lo que es sacar el minoxidil. La cantidad pues exacta que quieres aplicarte es mucho más manejable y preciso al momento de sacar la cantidad que querramos de minoxidil. Ok, entonces vamos a comenzar con la aplicación. Lo que realizo primero es lavarme la cara antes de iniciar con el tratamiento o antes de aplicarme el tratamiento. Y recordamos secar bien el área donde vamos a aplicarlo. Enseguida tomamos el minoxidil. Ok, vemos, es 1 mililitro exacto. Ok, la cantidad que nos queda en la punta vamos a aplicárnosla aquí para no desperdiciar nada. Y enseguida comenzamos a aplicar. Con el dedo meñique empujamos el minoxidil para que se haga mucho más fácil. Entonces, aplicamos y dispersamos con los dedos. Y así solamente los aplicamos en las zonas que queramos que nos crezca el vello. Ok. Así, en las zonas realmente aplicamos en donde queramos que se nos rellenen, en este caso que es la parte de aquí abajo. Como les decía, es más preciso. Como les decía, es mucho más preciso al momento de aplicar y medir la cantidad exacta que queramos poner de minoxidil que con el atomizador. Y listo, ya quedará nuestra aplicación de minoxidil. Recuerden que este procedimiento lo debemos de hacer cada que nos vamos a aplicar el minoxidil, o sea, entre cada 12 horas. Y recuerden no enjuagar el producto porque queremos que esté el mayor tiempo posible en el contacto con nuestra piel. Y aprovechando el hablar con qué diferencia tiene de aplicarlo con atomizador a la jeringa. Porque como ya les comenté anteriormente, con el atomizador es menos exacto y puede caernos el producto donde no queremos que nos crezca vello. Esa es una. Otra, también nos dice que al aplicar la atomización esparcemos con los dedos, igualmente con la jeringa. Pero la diferencia con el atomizador es que si se nos puede olvidar cuántas veces llevamos, porque deben ser 6 atomizaciones exactas, podemos perder la cuenta. Y puede que pongamos una atomización de más o por X o por Y se nos olvide pongamos menos cantidad. Por eso yo recomiendo mejor hacerlo con la jeringa de insulina porque como les decía tenemos mejor control sobre la cantidad que queramos poner y mayor exactitud en la zona que lo vamos a aplicar. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado.
Yo me despido, pero sin antes recordarles que se suscriban al canal, nos regalen un like y compartan el video. Soy Gerald, hasta la próxima.